Con la nueva red en Las Delicias aseguramos calidad, continuidad, salud y buen ambiente para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAG y la Alcaldía de Guayaquil haciendo realidad nuestros sueños. El café caliente con patacón y queso no lo cambio por nada. Así como el ceviche, el encebollado o el cangrejo cuando no está en vega. Si tengo calor, nos vamos a playa, paseamos por el Malecón o el Cerro Santana. Somos gente alegre pero luchadora, que con una sonrisa solucionamos todo. Y los problemas, que se vayan por la sombrita. Aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es posi. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Este es un homenaje a los invencibles, aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron, los que madrugan mucho antes que el sol y que dan 1 kilómetro extra, luego 2 y 2 más, a esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que inspira, que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Invencibles. Banco del Pacífico. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos, 6:32, de parte de todos quienes hacemos su programa de análisis y opinión Sin Amarres, les queremos decir muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de martes 17 de diciembre de 2019, a una semana exactamente de Nochebuena y a 2 de que ya se termine este año, pero la información no para, se sigue generando y sobre todo con expectativas de lo que será el ámbito político y económico del próximo año del 2020, así que precisamente de esos temas estaremos también analizándolos aquí en este espacio que se transmite por Radio Atalaya 680 AM, la radio que está de aniversario en sus 75 años, que estamos a 2 días de celebrarlos también. Antes de iniciar con nuestra jornada, queremos como siempre saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí ya está el licenciado Alcides Montilla, y por supuesto el principal de este espacio, el director sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien también le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Barchán, gusto en saludarla. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Stalin? ¿Cómo va? Gusto en saludarlo, también Carlitos Pacheco, buenos días.
Hoy hay una agenda noticiosa que la marcan, por supuesto, algunos temas de trascendencia en el ámbito económico, social y político. Y está en los titulares de las primeras planas de los medios impresos a nivel nacional. Vamos a iniciar con la lectura de los titulares de Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos dice: la contaminada agua de riego llega a los cultivos. Un alto grado de contaminación hay en el agua de los ríos de la cuenca del Guayas, entre los que está el Daule y del que se capta el líquido para la planta potabilizadora de Guayaquil, pero también el que va para los miles de sembríos que sustentan la producción agrícola de la provincia. 2 estudios, uno de ellos elaborado por la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, aseguran que el 53% del agua de riego está contaminada en la provincia. Hay metales pesados y coliformes. Y la foto principal tiene que ver con el ámbito deportivo. Bustos ya se puso la amarilla y efectivamente se ve al técnico argentino, campeón de la Liga Pro 2019 con el equipo Delfín de Manta, mientras se pone la camiseta de Barcelona, pues fue confirmado como timonel de este equipo. Hay algunos problemas con los refuerzos anunciados también. Y en otros temas, lo que se nos viene para fin de año, la ruta para ver los gigantes. Los 2 circuitos para ver a los 38 monigotes se abrirá el 26 de este mes aquí en la ciudad. En otros temas, cañicultores reclaman pagos a los ingenios. El gobierno reformuló la forma de pago y la crisis no se ha superado todavía. En el plano político, no fue posible votar por el archivo de la ley contra violadores. En el pleno de la Asamblea hubo unanimidad en el rechazo al veto presidencial. El legislativo no quiere aceptar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Así también, María Fernanda Espinosa aspira a la OEA sin tener el apoyo de Ecuador. Exaliados advierten con bloquear la candidatura de la ex canciller para la Secretaría General de la OEA. Por otro lado, el gobierno tiene pagos al central hasta el 2035. Las deudas contraídas por el anterior gobierno hipotecaron al país. Hay un cronograma de pagos establecido. Y finalmente también nos indica este diario: la lucha por entrar a la ESPOL, una prueba de aptitud, abrió la semana de exámenes de admisión en la Escuela Politécnica del Litoral, a la que intentan ingresar 4.230 jóvenes, pero solo hay cupo para 2.300 en 33 carreras. Y finalmente, textos ganadores de Sueños de Niños. Nuevos talentos de literatura infantil fueron premiados por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. De esa manera cerramos la lectura de la portada de Diario Expreso y sigue el licenciado Alcides Montilla con más información. Así es, efectivamente, vamos a leer a continuación los 5 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, 17 de diciembre de 2019. La primera, con una foto, mejor dicho, con 3 fotos. Barcelona hace noticia acá en la portada del Universo. Dice: se oficializan director técnico y fichajes en el Club Barcelona. Se ve una foto principal donde está Fabián Bustos, el nuevo director técnico de Barcelona, al lado de Javier Salem, Carlos Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez, dirigente de la institución amarilla. Y abajo los fotos de los principales futbolistas que va a contratar: Gustavo Valecilla, zaguero, y Sergio Quintero, volante, ambos esmeraldeños de 20 años de edad. La segunda información: 235 millones de dólares se suma en reserva de oro, y aparece una foto también de unos lingotes de oro. La Reserva Internacional de Oro Monetario del país suma 235 millones, con ello Ecuador llega a los 1.000 millones de reserva de este metal, dice el titular. Después le vamos a preguntar a quién le compra ese oro. Perfecto, bueno, sigamos. Veto a ley tributaria sí tendría la votación, dice el Universo. Sesión será hoy a las 8 de la noche con 40 minutos. ¡Qué trabajadores los legisladores! Las bancadas legislativas mantenían ayer reuniones por separado para definir su postura frente al proyecto. También Lenín, se refiere al presidente Lenín Moreno, pide que 18 meses no le asignen pensión, tope
pone como tope el presidente en mayo del 2021 la suspensión de la pensión vitalicia que recibe como presidente de la República. También, y para finalizar, venta de tarjetas de regalo sube el 50% en diciembre. Evitar el estrés de buscar un regalo, que la prenda escogida no le quede a quien la recibirá o que no le guste, son parte de los argumentos de quienes prefieren entregar tarjetas de regalo. Bueno, ya hemos leído entonces los titulares que nos traen las portadas del Universo y Expreso, diarios nacionales que se editan aquí en la ciudad de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. Hay cosas curiosas que ocurren en el país ecuatoriano. Como por ejemplo que en la Asamblea Nacional quien debe de respetar pronunciamientos que tienen que ver con otras institucionalidades como la Corte Constitucional, como un ejemplo de lo que es un equilibrio democrático, como un ejemplo de lo que es el respeto al valor de un Estado de Derecho, les incomoda y le enoja a los asambleístas. Este control, la Asamblea debe archivar por resolución de la Corte Constitucional la ley que creaba un registro de violadores de niños, pero no quiere, suspendió la votación. Mire, pero ahí hay otro asunto. ¿Usted se acuerda, mi querido Alcides, sí, lo que dijimos respecto a esta ley cuando se iba y se presentó en la Asamblea Nacional? Yo me acuerdo exactamente lo que iba a ocurrir. En las mismas condiciones estarían entonces para publicar no solamente aquellos abusadores ni cosas por el estilo. O sea, ¿por qué el género? Si la violencia no discrimina género, entonces ¿por qué no la lista de toditos los que han delinquido en el estruche, en el robo, en el asalto, que entran y salen de la cárcel todos los días? ¿Qué le parece? Pues sí. Serían miles, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacen entonces? Nosotros dijimos que también habría que hacer para cada uno y cada tipificación del delito una ley, cosa que nos parecía absurda. Aquí están las consecuencias. La Corte Constitucional declara inconstitucional esa ley, ¿no es cierto?, en su contenido. Porque contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado. Perfecto, lo declara constitucional y usted lo ha dicho por qué. Ahí está. Ahora, viene en la Asamblea y dice, ¿cómo es posible que nosotros aprobamos este proyecto, esta ley? Unanimidad, oiga. Aprobamos esta ley con la mayoría de los votos, creo que fueron ciento y pico, ya vamos a ver. Pura mayoría. Entonces, se han sentido ofendidos y afectados en el seno de la Asamblea Nacional por este control y este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y entonces los ponentes el día de ayer, la señora diputada o la señora asambleísta, ¿no? Lourdes Cuesta, se acogió a un principio constitucional del derecho a la resistencia. A ver, señores. Es porque ella tenía que pedir el archivo. Sí. Nadie más. Porque ella fue la ponente. La ponente, sí. Entonces, como ella fue la ponente, entonces nadie más podía poner, nadie más podía pedir el archivo sino ella. Entonces dijo ella, bueno, no lo hizo ayer. No lo hizo y se declaró en resistencia. Una cosa que por primera vez escucho en la Asamblea. Por eso le digo, mi querido Alcida, aquí se dan cosas que son impensables en política. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Para qué se organizan los estados? ¿Para qué hay los controles constitucionales? ¿Para qué hay y se creó una estructura multinacional, supranacional del tema de los derechos humanos? No es para frenar los abusos que en un determinado momento los estados cometen contra los ciudadanos y los gobiernos. Asimismo se crea, y la estructura de la organización del Estado, se crean las funciones del Estado y el control constitucional es para todos, sin discriminación de ninguna categoría de institucionalidad en el país. Entonces, señores, acójanse, pues. A ver, el derecho a la resistencia, ok, también es un derecho, sí, señor, pero frente a lo que se establece, o sea que mañana el Congreso aprueba leyes inconstitucionales que afectan el derecho de los valores y las libertades de los ciudadanos, tiene que pasar porque ellos lo aprobaron y no hay ningún control.
La Asamblea aprueba leyes inconstitucionales que tienen que pasar por la Corte Constitucional, Por eso, pues, que la declara inconstitucional y le pide que la archive y la Asamblea no la archiva. A ver, yo le voy a decir una cosa. No necesariamente toda ley que aprueba pasa por la Corte Constitucional, solo aquella que se demanda la inconstitucionalidad. Exactamente. Entonces, en Claro, este caso por se supuesto. declaró la inconstitucionalidad, o sea, se demandó la inconstitucionalidad. Además porque hubo el veto total del Ejecutivo, pues, ¿no? Claro, además porque el Vetó Ejecutivo todo el lo vetó. proyecto. Entonces, ok, señores, estos son los controles, son los contrapesos institucionales del valor de la democracia y de la institucionalidad. Señores, yo creo que el país tiene que repensarse en el marco de las representaciones. Ahí acabamos de ver y de aprobar una reforma en el orden, una reforma al Código de la Democracia. Y aquí nos preguntábamos siempre, Alcides, y le preguntábamos a nuestros entrevistados, y le vamos a preguntar hoy al expresidente coronel Lucio Gutiérrez, que lo vamos a entrevistar, si es que estas reformas están orientadas al fortalecimiento de la democracia o juegan un papel no dirigido a intereses de grupos de poder y grupos políticos. La respuesta es lo segundo, mi querido amigo. Lamentablemente así es. Se arman las leyes, se aprueban en función de los intereses de los grupos de presión, grupos de poder o estructuras partidarias. Y sobre eso nos dicen voten o aprueben. Y como dice, en la Asamblea están nuestros representantes, la máxima expresión de la democracia, entre comillas, votan a nombre del pueblo y mira lo que está ocurriendo. A nombre del pueblo también y por la seguridad que es escasa en nuestro país y que es responsabilidad del Estado, se aprobó esta ley a nivel de la Asamblea Nacional, ¿o no es así, mi querido Alcides? Sí. ¿Ok? Entonces, frente a los déficits, frente a las incapacidades de los estados y los gobiernos, se crean estas leyes que, sobre pretexto de garantizar, entre comillas, algo de seguridad, generan procesos de inconstitucionalidad. Y cuando se generan procesos de inconstitucionalidad desde la Asamblea Nacional, se atropella el valor institucional, el valor democrático, se atropella. No les queda alternativa. Entonces, señores, la situación es una situación muy difícil para el país. O sea, la democracia se ataca de todos los lados, desde la misma estructura institucional. Mire, dijimos la otra vez, la última vez, es que hasta la democracia han logrado corromperla. Hasta los valores de la democracia están corruptos. ¿Usted se acuerda de los errores de técnica legislativa en la que ha incurrido la Asamblea Nacional? Pero son muchos. A ver, No pero una cosa, esto de ahí, pero una también- cosa, pero Alcides tiene razón, una cosa es la técnica legislativa, que es de forma, que es procedimental. Sí, pero Y otra también- cosa es el contenido de la propuesta de una ley, de una aprobación de una ley, que es de contenido en el orden constitucional, pues. Ahí están los problemas. Pero lo que yo le digo sobre el tema de los errores de técnica legislativa también fueron observados por la sí. Corte Constitucional. Así fue. O sea, así fue. en la última, por ejemplo, en el tema de las reformas al COIP, Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea incluyó una transitoria inexistente. O sea, dice, los legisladores incluyeron una disposición transitoria a un artículo inexistente. Claro. No hay el artículo incluido. ¿Cómo reglamentas algo, algo que no existe? Impresionante, para que veas. Entonces, ¿qué concluimos frente a estas cosas, mi querido Alcides? ¿Por qué no encontramos una pedagogía de capacitación para los asambleístas que cuando están elegidos los metan, hermano, en 2 meses? No importa, pagan el sueldo, pero darles un curso, ¿no?, de práctica parlamentaria, de conocimiento en derecho constitucional. No, señores, ellos van ciegos. ¿Sí saben, no? A aprender. Mire. Entonces no se puede ir a aprender para fortalecer la democracia, hay que ir sabiendo para que la democracia se fortalezca. Pero en la Asamblea hay una unidad técnica legislativa, estimado Stalin. ¿Y para ¿A qué quién sirve, resp- ¿y a quién qué responde? sirve esa unidad ¿Y a quién técnica responde legislativa? la unidad técnica ¿Para qué legislativa? sirve esa unidad técnica legislativa? Para que los asambleístas digan, oye, este tema debe de ser observado por algún abogado de todo tipo, constitucionalista, penalista, de cualquiera.
Y entonces ahí en esta unidad técnica legislativa deben de haber pues todos esos abogados. Y por último, yo como legislador, yo me hago asesorar cuando se trate de un tema económico de un economista, pues, de los muchos que hay prestigiosos, o cuando se trata de un tema legal, constitucional, civil, me hago asesorar de un abogado especializado en estos temas. Eso no existe como tal. Eso no existe como tal. Esos son los déficits y los errores que afectan a los valores democráticos y a los valores institucionales. Roberto Gómez de Creo, ¿qué planteó? Planteó sobre este tema, no, pateó el tablero político. Él fue el que hizo la propuesta. La ley que hemos aprobado, dijo, es justa, es constitucional. Esta asamblea no tiene por qué aprobar el archivo, así sea como expresión de rechazo político, invocó el derecho de resistencia. O sea, ¿qué prima más en un orden constitucional de un Estado de Derecho? ¿El valor político o el valor constitucional? El valor constitucional, pues, porque esa es la estructura de un Estado, de un Estado de Derecho. Pues. Y en eso se encarnan los valores democráticos de convivencia social, pues. No en el interés político de un partido político, pues, o de un representante de un partido, pues. Entonces ahí está, el Congreso aprobando leyes que son inconstitucionales y después le incomoda el control, le enoja el control constitucional. Oiga, eso y esto no puede ser. Esto por primera vez ocurre en el país. Queda en el limbo. Bueno, señores. Porque como la Asamblea no se allanó al pedido de la Corte Constitucional para que la asambleísta Cuesta proponga el archivo, no hay archivo, pues. Entonces la ley sigue por ahí volando en el limbo. Debe tener una salida. Porque tiene que siempre hay una salida. Tiene que haber. Entonces, el tema es que la salida no puede ser que se ponga en vigencia una ley que es inconstitucional, ¿no? Y que afecta colectivamente a los intereses de todos los ciudadanos y de la sociedad como tal. Está en el limbo, estimado. Vamos entonces con nuestros anunciantes, volvemos inmediatamente. Antes de ir a la pausa comercial, les Anuncia a nuestro invitado también, por favor. Sí, claro que sí, ya está junto a nosotros el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, con quien conversaremos además con las expectativas frente a la elección presidencial del 2021. Pero antes de ir a la pausa comercial, queremos recordarles a ustedes que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Compadre, ¿sabía que este año vamos a tener agua potable en Caimito? No le creo. Entonces, ¿nos vamos a olvidar de los tanqueros, del agua sucia y del alto costo? Así es, vecino. Lo logramos. Ahora a disfrutar un agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable a Caimito, llegará más salud y una mejor calidad de vida a más de 1,300 habitantes. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Llegó diciembre, lindo mes, reuniones, fiestas y feriado. Si piensas salir de viaje con tu familia, recuerda revisar tus llantas y los frenos. Ten al día tus documentos, no vayas a dejar todo a última hora. Y sobre todo, lo más importante de todo, por tu seguridad y la de tu familia, si vas a beber, no manejes. La Autoridad de Tránsito Municipal te desea felices fiestas. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Amigos, soy Fernando Guayo y debo decirles que faltan 2 días para que se cumpla el 75º aniversario de Radio Atalaya. Como periodista profesional, debo reconocer que Radio Atalaya cumple fielmente el propósito de ser un canal de comunicación entre el sentimiento público y los gobernantes que deben tomar nota de las angustias populares. Radio Atalaya
ha cumplido durante 3/4 del siglo estos propósitos. Felicitaciones para sus directivos, encabezados por el ingeniero Andrés Mendoza. Nos complace ser parte de esta prestigiosa emisora. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Seis de la mañana con 55 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres, como lo habíamos anunciado. Ya está junto a nosotros el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República. A quien le damos la bienvenida y un poco introducimos esta entrevista en términos de analizar los acontecimientos de octubre que determinaron un punto de inflexión en los aspectos políticos y también en el manejo del poder respecto a esta crisis. En esta perspectiva, preguntarle al coronel, dándole la bienvenida, expresidente de nuestro país, ¿cuáles son las oportunidades que se generan en términos políticos de cara a las elecciones del 2021? Porque hoy la gente cree que la retórica política tradicional no es el mensaje ni es la línea para insurgir en un nuevo espectro político y en una nueva representación. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la cadena de radio Atalaya. Definitivamente ese es el panorama que estamos viviendo, porque todo está en crisis, todo está en entredicho. La democracia está en crisis, las organizaciones políticas están en crisis, los líderes políticos están en crisis, porque no han sido capaces. Y la economía también está la en crisis. economía está en crisis, la inseguridad ciudadana, el empleo, no hay empleo, realmente todo está en crisis. El pueblo, y especialmente los jóvenes, no se sienten representados por las organizaciones políticas ni por los líderes políticos, porque los líderes políticos no han entendido, no se han convertido en lo que deben ser, junto con las organizaciones políticas, en los verdaderos sintonizadores, en los verdaderos sensores de las aspiraciones populares. Ni siquiera los líderes políticos han entendido lo que significa democracia. Democracia no es solo ganar elecciones, y peor cuando estas son fraudulentas. La democracia va mucho más allá que solo ganar elecciones. La democracia significa respeto absoluto a los derechos humanos. La democracia significa independencia de las funciones del Estado. La democracia significa realizar elecciones limpias, elecciones transparentes. La democracia significa darle la mayor suma de felicidad posible a su pueblo, darle salud de calidad, darle educación de calidad, darle empleo digno. Y como esto no está sucediendo en el Ecuador y en otros países de la región, vemos que hay una verdadera explosión social, no solamente en el Ecuador, sino también en otros países de América Latina. Y entonces creo que es el momento de que tanto las organizaciones políticas como los líderes tienen o tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer una verdadera reingeniería para que nos sintonicemos, para que interpretemos, para que conozcamos qué es lo que quiere el pueblo. Porque muchas veces el líder político gana la elección y se aísla de su pueblo y piensa que lo que se le ocurre al líder político es lo que quiere el pueblo, y no es así. El pueblo quiere otras cosas, los jóvenes están aspirando a otras cosas, los jóvenes quieren soluciones, pero para allá, no más retórica, no más promesas, no más propuestas. Perfecto, y sí, creo que el camino va por ahí. Va por ahí. Ahora, si tenemos un déficit de interlocución válida, ¿no es cierto?, entre estas manifestaciones de presión social, ¿no?,
y frente a que no existen los interlocutores políticos válidos con un gobierno, y un gobierno que tampoco, en el caso de nuestro país, que tampoco responde a ese requerimiento y a esa presión social y a esas situaciones de crisis, ¿cuáles son las alternativas que se tienen para ir adecuando un nuevo escenario donde realmente exista verdadera participación e interlocución legítima alrededor de la demanda social? Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido en política? Que se hace el problema, se lo plantea desde la oferta política y no de la demanda social. Y eso ha creado una gran contradicción y tenemos los resultados que tenemos aquí en nuestro país en octubre, por ejemplo. Así es, básicamente la mayor preocupación del pueblo y dentro de ellos los jóvenes que se están graduando de las universidades es tener empleo, un empleo digno, y el empleo cada vez es más escaso en el Ecuador. Y como no hay empleo, aumenta la pobreza y la delincuencia, y el Ecuador puede convertirse en un país fallido. Estamos viendo todos los días crímenes, es una cosa terrible. Entonces, el gobierno tiene que cambiar de rumbo, el gobierno tiene que cambiar de actitud, el gobierno tiene que generar empleo para reducir la pobreza. ¿Cómo se genera empleo? Trayendo inversiones productivas. Las inversiones productivas no van a venir a un país si el gobierno no genera confianza, si no hay reglas a largo plazo, si no hay leyes que permanezcan en el tiempo, si no hay ese ambiente favorable para que justamente vengan las inversiones al Ecuador. Y esto no es retórica, el Ecuador ya fue, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, según las estadísticas, según la ALADI, el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Colombia, recibíamos más inversión que Perú, más que Bolivia, Centroamérica, inclusive recibíamos más inversión que Chile y más inversión que Argentina. ¿Hace cuántos años? Hoy, en el año 2003, 2005, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, están las estadísticas. Sí, sí. Y por eso que tuvimos un crecimiento, ¿no? del 9%, el más alto de la historia del país. No se ha registrado un crecimiento histórico. No se ha registrado otro crecimiento de esa naturaleza, al menos en gobiernos democráticos, la reducción de la pobreza. ¿Cuánto tenía usted de precio de petróleo en esa época? Yo tenía $18 en el presupuesto del Estado. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos en el Fondo de Estabilización Petrolera llamada FEIDEP. Llegamos a ahorrar como 2.800 millones de dólares. El mío es el único gobierno que redujo la deuda pública total, como lo sostiene el Banco Central del Ecuador. Todos los gobiernos nos han ido endeudando. El mío es el único que deja dinero ahorrado. Todos los gobiernos, inclusive cuando yo asumí la presidencia, nos han dejado déficit. El que rompe ese círculo vicioso es el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es decir, sí se puede cambiar el país. ¿Y en inversión cuánto tuvo usted? En la inversión nosotros volteamos los 1.800 millones de dólares. En esa época Chile tenía como 1.100 millones de dólares, Perú como 800, Colombia como 900 millones. Nosotros recibíamos... En dolarización, de 2000 a 2019, el Ecuador obtuvo solamente por inversión extranjera, escuche bien, 12.758 millones en 12 años. En 19 años. 12.758 millones es la inversión de un año de los países vecinos. Nosotros en Colombia, hoy, en ese tiempo no. En el 2002 y en el 2003. Hoy por un año. No. En un año. No, ya está bien. Sí, pero hoy. Ahora no hace 10, 12 años. No. Yo digo que del 2000 a 2019 el Ecuador tuvo 12.758 millones de inversión. Ese monto constituye la inversión de un año de los gobiernos de hoy. Si usted dice que es 1.800 millones, 1.800 millones. En el 2003, en el 2005, en mi gobierno. No, usted dice que 1.800 millones es el gobierno hoy que la inversión. Por eso es lo que él está diciendo, que es el gobierno que más obtuvo. O sea, lo que yo estoy diciendo es que según la calidad de la inversión en el Ecuador. Claro, lo que yo estoy diciendo, así es, lo que yo estoy diciendo es, según la fuente, según la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se invertía en el Ecuador más que en Colombia. Correcto. Se invertía más que en Perú. Ahora la situación es al revés, es de 12 a 1. No llegamos a 637 millones de dólares al año. Exacto.
se ha reducido a menos de la tercera parte después de 12 años, mientras que la inversión en Perú, en Colombia, se ha multiplicado por 10, se ha multiplicado por 15. Chile que recibía menos inversión que el Ecuador. Chile que crecía a la mitad de lo que crecía el Ecuador. El Ecuador crecía cerca del 9%, Chile bordeaba un 4% el crecimiento de su economía. Si se hubiera mantenido esa tendencia que teníamos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, si no hubiera habido el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, el Ecuador debería haber estado recibiendo en la actualidad sobre los 20.000 millones de dólares anuales de inversión, porque Chile recibe 18.000, Colombia recibe como 15.000, Perú recibe como 12.000 millones de dólares al año. El Ecuador debería estar recibiendo sobre los 20.000. Yo le pregunto a usted, para que transmita esta experiencia a nuestro país, ¿qué es lo que garantizó que usted pudiera tener estos indicadores de crecimiento económico e de inversión cuando era usted presidente de la República del Ecuador? Porque al final debe haber más que una fórmula, debe de haber un carácter del gobernante para consolidar estos indicadores. Lo fundamental es la actitud del presidente de la República, porque aquellos que no les gusta admitir la situación o las cifras suelen decir, no, es que eran otros tiempos. Problemas han habido siempre. Hace 100 años el presidente del Ecuador tuvo problemas. Hace 50 años tuvo problemas. Yo tuve problemas. Hoy tiene problemas el presidente. Después de 50 años tendrán problemas. ¿Cuál es la diferencia? El hombre, el ser humano, el presidente de la República, la actitud del presidente de la República. Y yo decía en un medio de comunicación que uno de los temas de la actualidad más importantes es que el presidente no robe. Porque roba el presidente, roba el vicepresidente, roban los ministros y todo el mundo roba. Roban los prefectos, roban los alcaldes y entonces no hay presupuesto que alcance. Pero dicen que los presidentes no roban, que los que roban son sus agnados y cognados. Sí, pero con la autorización y con el conocimiento del presidente de la República. O sea, siempre sabe el presidente que está siempre robando. Sabe el presidente que está robando. Mire, cuando hay un presidente que de ejemplo que no roba, por lo menos los ministros y los grandes y los más altos funcionarios no roban. El gobierno de Lucio Gutiérrez es el único, al menos en estos 40 años, que no tiene un ministro preso. Todos los gobiernos han tenido ministros presos, han tenido ministros prófugos por ladrones. El Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el gobierno de Sisto Durán, todos. El actual tiene al ministro o exministro Espinel que está preso. Todos los gobiernos han tenido ministros presos o ministros prófugos de la justicia. ¿Usted por qué estuvo preso, coronel? Cuéntele al país. Para hablar de los que están presos, sí. Porque no tuvieron ministros, pero usted estuvo preso. Sí, ¿por qué circunstancias? Eso es paradójico. Es paradójico. Porque en el Ecuador, solo en el Ecuador sucede eso, que a la víctima le sancionan y a los victimarios pues están gozando de las mieles del poder. La víctima fue Lucio Gutiérrez. A Lucio Gutiérrez le dieron un golpe de Estado y el golpista, el vicepresidente Palacio, el economista en esa época, Rafael Correa, ministro de Economía, gozando ilegítimamente de las mieles del poder. Y entonces, para tratar de justificar el golpe de Estado, me acusaron de lo que se les ocurría. Llegué a tener 94 demandas o juicios en la Fiscalía General del Estado, por enriquecimiento ilícito, por peculado, por corrupción, porque tenía supuestamente casas por todo el Ecuador, haciendas, dinero en las cuentas, tanto en el país como en el exterior. Entonces dije, bueno, si hay tanta denuncia, renuncio a los asilos políticos que me habían dado en Brasil, en Perú, en Colombia. ¿Usted tenía asegurado ya los asilos? Yo tenía Cuando volaba usted del país y regresó, ya usted tenía asegurado. Sí, yo estaba... Y vino a asilarse a la cárcel. Yo estuve asilado en Colombia, renuncié al asilo político en Colombia y vine voluntariamente a la cárcel a dar la cara, como tiene que hacer un presidente de honor, como tiene que hacer un presidente digno. En esa circunstancia usted fue el único, ¿no? El único en que estando el gobierno golpista en el poder, regreso al país y a la cárcel. Eran condiciones desfavorables para venir a reivindicar eso. Totalmente desfavorables. Mi familia, mi abogado, que no comete esa locura. Yo le decía, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le derrota al mundo. Cuando uno tiene la verdad, como yo derroté
a esas denuncias, 94 denuncias. En 6 meses ya no tenían qué más inventarse y tuvieron que dejarme salir en libertad. Usted dice que en su gobierno no hubo corrupción, perfecto. Pero mire, en todos los países que actualmente están en la línea de la protesta, nadie habla de la corrupción. Todo el mundo habla de problemas económicos, que de los desajustes, de los desequilibrios, de lo político, en el caso de Bolivia, pero nadie sale a las calles con un cartelón que dice: capturen a los corruptos, recuperemos el dinero robado. ¿No le parece rara esa demostración de los protestantes, coronel Gutiérrez? Antes que conteste, coronel, porque yo ahí sí siempre tengo que poner, como quien dice, un elemento de análisis, porque si bien es cierto, no es una proclama reivindicativa de los movimientos sociales el tema de la corrupción, no es menos cierto que el hastío de esas masas, de esas grandes masas, proviene de toda esa desarticulación de prácticas fuera de valores, de la estructura política y de los poderes. La gente está hastiada de saber cómo roban. A vista y paciencia de todo el mundo, y la impunidad pasea totalmente frente a nosotros. En todos los países, o sea, no lo ponen como consigna, pero sí es el elemento detonante también. Es que la corrupción es la que genera todos los problemas. Exactamente. Si no hubiese corrupción, hubiese dinero para todo, pero no reclama por la corrupción. Por eso decía yo, se requiere, por eso decía yo, y hay el titular de un medio de comunicación, necesitamos un presidente que no robe, un presidente que dé ejemplo, un presidente que demuestre que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse, como lamentablemente ha sucedido. Y le voy a dar un testimonio. Antes de yo ser presidente, hasta antes del año 2000, yo tenía un pequeño patrimonio con mi familia, que le hicimos con mi esposa, que es médico, y tenía 8 departamentos construidos por mí mismo, en algunos lugares de Quito importantes, con una buena plusvalía. Antes de ser presidente, cuando era coronel en servicio activo coronel próspero usted, del victorioso ejército ecuatoriano. Bueno, yo era ingeniero civil, tenía esa ventaja, construía yo mismo, y un pequeño patrimonio, importante, 8 departamentos. Después de ser presidente, mi patrimonio se redujo a la mitad, al 50%, a 4 departamentos. Miren la inmensa diferencia con otros políticos que a lo mejor ni siquiera fueron presidentes y que tal vez tenían un departamento modesto, y ahora se escucha que viven en mansiones, y especialmente por sectores como San Borondón, en donde solo en muebles les calculan que han gastado como $2 millones. La pregunta es, ¿de dónde salió esa plata? Obviamente de los bolsillos del pueblo ecuatoriano. Por eso es que los presupuestos no alcanzan. E insisto, primero, así de cruel, así de crudo, pero así de real. Necesitamos un presidente que no robe, un presidente patriota, pero también necesitamos un presidente que tenga sentido común, que conozca de administración. ¿Cómo puede ser posible que si los ingresos permanentes del Ecuador son $25.000 millones, más, menos, los presupuestos sean más de $35.000 millones? ¿Cómo se va a financiar esos $10.000 millones? Con impuestos. ¿Cómo se va a financiar? Con más deuda. Por eso es que el país no sale adelante. Y tercero, para no insistir en estos temas, necesitamos también presidentes patriotas. ¿Cómo puede ser posible que el actual presidente de la República condone deudas por alrededor de $4.500 millones a los más ricos del país, a los banqueros, a las empresas petroleras, a las empresas telefónicas? Condone deudas, multas e intereses. Que es una de las mentiras del Face a nivel de las redes sociales, que se posicionó y que posicionaron gente interesada en desestabilizar el gobierno, porque dice que no es 4.000. Lo que ellos han hecho es que 1.200 millones que corresponden a intereses son los que han sido condenados. Los capitales siguen cobrando. Bueno, ¿y por qué no sale? ¿Y por qué no sale el SRI a denunciar eso? Pero entonces, bueno, quedemos en los 1.200. Otros hablan que no son 4.500, que son 2.000 millones, porque salieron a refutar esa cifra que se publicó en los periódicos del país, en los medios de comunicación del país, y con datos del SRI, que la condonación o que la remisión era de $4.500 millones. Pero quedemos en los 1.200 millones
de dólares. La pregunta es, usted amigo que me está escuchando, si se atrasa de pagar un préstamo en el banco, a ver si le descuentan los intereses. Más bien le cobran interés sobre interés. Eso es lo que rechaza el pueblo. Y por eso el pueblo se levanta. Y por eso el pueblo explota. Porque el pueblo dice, ¿por qué tengo que pagar yo, pueblo, yo pobre, yo que no tengo la culpa? ¿Por qué tengo que pagar lo que no pagan los más ricos del país? Lo que no pagan los banqueros del país. Pero eso es un problema de la estructura. Pero es un problema de ética. Es un problema de redistribución de los ingresos. Exactamente. Es un problema valor de ética. Claro. Cómo tú redistribuyes los ingresos a todas las capas sociales, a los segmentos de la población, para que no se generen contradicciones y desproporcionalidad. Eso debería tener la conducta un gobernante, justamente éticamente, de hacer una redistribución socialmente justa para evitar esta reacción. Exactamente. Eso es un tema ético, es un tema moral. Un presidente de las mayorías, un presidente que se deba a su pueblo, no va a hacer eso. ¿Por qué eso no hizo Lucio Gutiérrez? ¿Por qué viene Rafael Correa y hace 2 condonaciones o 2 leyes de remisión a los más ricos del país? Lenín Moreno sigue por el mismo camino. Aquí se requiere nuevamente un presidente del pueblo, un presidente que represente a las grandes mayorías, porque solamente un presidente del pueblo no se va a vender a las oligarquías. Pero todos los presidentes son elegidos por el pueblo. No, que se deba al pueblo, que represente a las grandes mayorías. Pero cuando se los elige, el pueblo dice, este me va a representar y va a representar mis intereses. Por ejemplo, lamentablemente se distorsiona el carácter del gobernante, hace lo que le da la gana. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo y que por ahí ya nos están criticando? A ver. Estamos proponiendo para justamente generar empleo en el sector de la microeconomía, a los emprendedores, a los microempresarios, a los agricultores, a los campesinos, a los pescadores, a los pequeños comerciantes, a los taxistas, a la gente del pueblo. Estamos nosotros dentro de este Frente Amplio Patriótico Progresista para reactivar el empleo, para comenzar a pagar la deuda social a nuestros indígenas, a nuestros afroecuatorianos, a nuestros cholos, que son gente que ha sido relegada históricamente en el país. Nosotros estamos proponiendo establecer en el presupuesto del Estado una línea de crédito de $1.000 millones. Créditos al 0% de interés. Está regalando la plata. Con la única... Lucio, pues, no regale la plata. Pues. Mire, esa observación ya me la han hecho, pero cuando les enrostro y les digo, a los ricos, a los banqueros, sí, queremos en 1.200. A ellos sí les regalamos 1.200 millones. Pues. Y al pueblo... Ahí viene la protesta. ¿Por qué les vamos a regalar al pueblo? ¿Por qué a los emprendedores? ¿Por qué a los taxistas? ¿Por qué a los indios? ¿Por qué a los cholos? ¿Por qué a los negros? Les vamos a regalar $1.000 millones. Pero a ellos hay que devolverles esa desvinculación histórica, esa deuda histórica que tienen los estados. La propuesta nuestra, por eso digo un presidente del pueblo. Oiga, solamente usted hace propuesta como que si estuviese pensando en ser candidato a la presidencia, oiga, disculpe. Es una propuesta de este Frente Amplio en la candidatura presidencial. Si me pregunta a mí, le digo que sí. Yo me siento hoy más que nunca, no solamente indignado, sino nuevamente dejado mi cuartel de invierno, en donde prácticamente ya estaba retirado, y en contra nuevamente de mi familia que me dice, Lucio, papá, ya fuiste presidente, ya fuiste mandatario, ahí están las cifras. El momento que haya críticos o analistas objetivos, van a reconocer lo que dice el Banco Central, lo que dice el INEC, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que tu gobierno en cifras es el mejor de toda la historia del Ecuador. Ya quédate tranquilo, quédate aquí en la casa. Sin embargo, al igual que ustedes, los que me están escuchando, y ustedes, señores periodistas, me siento indignado, porque el Ecuador sí puede cambiar, porque al Ecuador lo están destruyendo, porque le están destruyendo a pedazos, porque se están robando no solamente la plata, sino el derecho que tiene el Ecuador a una vida digna. Y entonces, ahí tenemos un ejemplo. En el gobierno mío, la economía creció el 9%, porque hoy no crece. ¿Por qué con Lucio Gutiérrez el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía? Porque hoy somos el último. Entonces, eso es lo que me ha animado a nuevamente retomar esta lucha. Pero obviamente aquí hay 2 condiciones. La una es mi decisión. Yo sí quiero ser. La otra es el pueblo ecuatoriano. Si el pueblo dice sí, correcto. Si el pueblo dice no, este Frente Amplio Patriótico Progresista impulsará al mejor hombre o a la mejor mujer que dispongamos para que llegue a la presidencia e impulse este proyecto de dar créditos
al 0% de interés, con la única garantía del proyecto productivo bien presentado y sin el requisito de no pertenecer al buró de crédito o a la central de riesgo. Más allá de la decisión que usted tome de ser candidato, ¿qué oportunidad tiene en este escenario político que hoy se presenta de cara a las elecciones del 2021? Y hablo de esto en función de su estructura partidaria. Ya sabemos el rol histórico que ha jugado usted como presidente, ya tenemos su análisis de indicadores que lo reconoce en general toda la institucionalidad en el país. Pero ¿qué oportunidad tiene de ser, no de ser candidato, de llegar nuevamente a la presidencia de la República? Porque le pregunto esto, y lo primero que quiero preguntarle, ¿ha recuperado usted su partido? ¿Ha recuperado usted su fondo partidario? ¿Cuál es la situación? Porque para una elección hay que tener una estructura consolidada y recursos. Mire, justamente lo que me hace tomar esta decisión, que es un reto, de nuevamente regresar al campo, a la arena política, son las injusticias, porque estas oligarquías controlan todo el país. Estas oligarquías y esta partidocracia política querían a través del Consejo Nacional Electoral eliminar a Sociedad Patriótica. Nos han tenido 7 meses en una pelea, nosotros queriendo aplicar la ley y el Consejo Nacional Electoral queriendo violar la ley para eliminar a Sociedad Patriótica. Recién hace aproximadamente un mes logramos torcerles la muñeca al Consejo Nacional Electoral, que repito, violando la ley, violando lo que dice la ley en los requisitos para que exista una organización política, y luego tratando de aplicar ilegalmente un reglamento que ya de por sí es ilegal, un reglamento que reglamenta cosas que no existen en la ley. Pero les decíamos, bueno, ok, ¿quieren violar la ley? Correcto, apliquen ese reglamento que viola la ley, pero no violen ese reglamento que ustedes mismos han aprobado. Y tuvimos una batalla durísima y les ganamos, y Sociedad Patriótica está vivo, está con todas las ganas de retomar la lucha, y ese es el anuncio frente que izquierda, quiero. ¿quiénes estarían compuestos? No es izquierda. Es un frente amplio, progresista, amplio y democrático. No es de izquierda. No es de izquierda. No es de izquierda. No, es progresista. Que se pero puede. Ubíquemelo de izquierda, derecha, de centro. Pero voy a terminar de contestar la otra pregunta. Ya voy allá también. Mire, como no pudieron eliminarnos, no nos dan el fondo partidario, que era lo que usted me preguntaba, por 4º año consecutivo, sin tener ninguna base legal. ¿Dónde va a sacar billete usted para la campaña? Eso es lo complicado, eso es lo difícil. Claro, sin embargo, nosotros nos llevamos de un lema que reza en el batallón de Selva Santiago, en la frontera con el Perú, en donde fue prácticamente la guerra del CENEPA, la guerra victoriosa del CENEPA. Ahí hay un lema que dice: a nosotros no nos faltan recursos porque nos sobra voluntad. Y eso es lo que decimos de Sociedad Patriótica. Y aquí estamos con el ingeniero Raimundo Icaza. No sé si la presidencia, Raimundo, se gane con voluntad. Usted que ha transitado... estoy haciendo un comentario. Que usted que ha transitado por opciones de cómo es de trabajo político, siempre, más allá de la voluntad, se necesitan los recursos. Sí, también así es. Y bueno, por eso yo decía, mi voluntad, mi decisión está. La otra, fundamentalmente, la tiene el pueblo ecuatoriano. Y no se necesitan gastar grandes recursos, porque cuando se gastan grandes recursos, uno queda prisionero de las oligarquías o de los grupos de poder que invirtieron en ese candidato para que llegue a la presidencia, y por eso el país no cambia. Lucio Gutiérrez ganó la presidencia sin depender de nadie, sin dinero, recorriendo el país, golpeando las puertas y la conciencia y el corazón del pueblo ecuatoriano, y llega a la presidencia con las manos limpias. Fue una alianza auspiciado por muchos movimientos sociales, y le quiero preguntar, también así es, y le quiero preguntar sobre eso. Esta no era una oportunidad, octubre, de visibilizar el candidato Lucio Gutiérrez junto a todos estos aliados tradicionales políticamente que lo llevaron al poder también a usted. ¿No era una manera también de iniciar un contacto más cercano para un poco articular una estrategia de cara a las elecciones del 2021? No pensamos así nosotros, porque era una protesta ciudadana, era una protesta social, y no queríamos aprovecharnos de esa situación. Y además, pues todavía estábamos en nuestra pelea legal con el Consejo Nacional Electoral, que nos querían eliminar. Todavía no teníamos, si se quiere, el aval
para participar políticamente como sí lo tenemos ahora. Y seguimos en la lucha porque nos den el fondo partidario, porque se está realizando una competencia electoral desigual con las otras organizaciones políticas que sí reciben el fondo partidario y Sociedad Patriótica que no recibe. Pero esto no va a ser óbice, no va a ser obstáculo para que sigamos luchando, y justamente por eso es este Frente Amplio Patriótico Progresista, que además de la propuesta de dar créditos al 0%, que sí se lo puede hacer, en mi primer gobierno los intereses de los préstamos bordeaban el 18%, me refiero a la banca pública, y los bajamos al 8%, y luego al 5%, y recuerdo que les reuní al Frente Económico y les dispuse que bajemos los intereses de la banca pública al 8%, y me dijeron que no era posible, que eso regula el mercado, que va a haber críticas. Yo les dije tajantemente, señores, no les estoy preguntando si se puede o no se puede, si me regula el mercado, les estoy ordenando. Correcto. O me bajan los intereses, o me presentan sus renuncias, y yo ya colocaré en sus puestos gente que sí, con conciencia social, baje los intereses al 8%, luego bajamos al 5%. Entonces, hoy con esa experiencia, y porque, repito, hay una deuda que tiene el Estado ecuatoriano con los sectores más desprotegidos, con los sectores más pobres del país, vamos a dar los créditos que sí se lo puede hacer al 0% de interés. ¿A quiénes? A los agricultores, para que la agricultura vuelva a ser lo que ya ha sido en el pasado. Hemos sido de los primeros productores de café, de cacao, de banano, de flores, en piscicultura, de camarones. ¿Por qué no podemos volver a hacer ahora? Correcto. ¿Por qué no? Y también tenemos otra propuesta, que es la de convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional, para que los cientos de miles de millones de dólares que están ahí por el mundo, que no saben a dónde ir, vengan al Ecuador, y de esa manera se financie nuevamente el desarrollo del país, se le industrialice al Ecuador. En ese frente que usted anuncia también está la CONAVI. Están invitados todos, es un frente amplio, patriótico, progresista. Es tan mal, porque usted también me estaba preguntando, están más movimientos sociales, movimientos gremiales, movimientos políticos también. ¿Y los jóvenes también van a estar ahí? Del centro a la izquierda. ¿Los jóvenes también ahí? Los jóvenes también, por supuesto. Si viene un las oligarca mujeres. y le dice a usted, yo quiero participar en su frente de coalición. Si es que es honrado, que esa es la condición, si es honrado, perfecto, si es honesto, si es patriota, bienvenidos. Y por eso es un frente amplio, es un frente amplio. Me voy a quedar... No solamente los de izquierda, es un frente amplio. Todos aquellos que queremos un cambio en el Ecuador, todos aquellos que creemos que el Ecuador sí puede cambiar, estamos pero bajo la candidatura de Lucio Gutiérrez. No necesariamente. Sociedad Patriótica puede poner su candidato y puede ser Lucio Gutiérrez. Los otros movimientos también en la opción ponen sus candidatos, y luego pues a través de a través de primarias, a través de algún método democrático, se designará al mejor hombre o a la mejor mujer que represente a este frente. Lo que queremos es que el Ecuador cambie, no necesariamente ser candidato. Repito, gracias a Dios y gracias al apoyo de muchos de los que me están escuchando, yo ya fui presidente del Ecuador. Yo no tengo ese sueño de que quiero ser presidente. Claro. Ya fui presidente. Perfecto. Tengo esa gran tranquilidad y estoy listo a aportar con toda la experiencia positiva, exitosa que tengo, pero también con los errores que cometí, para que ojalá esos errores no se vuelvan a repetir en nuestro país. Muy bien, me quedo con lo último. Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República para el 2021, para hacer un gobierno con conciencia social. Gracias por haber estado con nosotros. A usted muchísimas gracias. A ustedes por vuestra sintonía, nos despedimos. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo en vivo.